mis estimados doctorandos de la UIC. Llegamos a nuestra segunda grabación de la unidad número 2, a la cual hemos titulado Analizando. Y vamos a comenzar por el ciclo de vida de un proyecto como estructura fundamental para la gestión efectiva de los proyectos, porque nos proporciona un marco de referencia que nos va a servir para planificar, ejecutar, controlar y cerrar los proyectos de manera exitosa, a través de 5 fases fundamentales, comenzando por la primera, que se llama iniciación, donde debemos definir el alcance del proyecto, identificar las partes interesadas, establecer su viabilidad y obtener la aprobación formal para el inicio. ¿Cuáles son las actividades clave que incluye esta fase? Pues desarrollar el caso del negocio, definir los objetivos, los beneficios y la justificación, la identificación de las partes interesadas, realizando un estudio de factibilidad y el charter del proyecto. La segunda fase, titulada planificación, pues la palabra lo dice, es un plan detallado para el proyecto que incluye el alcance, el cronograma, el presupuesto, los recursos, los riesgos y las estrategias de comunicación, a través de acciones como el desglose del alcance del proyecto, la estimación del tiempo y los recursos, un cronograma, la elaboración de un presupuesto, la identificación y el análisis de los riesgos, así como un plan de comunicación. Llegamos entonces a la fase número 3, que es la ejecución, donde vamos a poner en práctica todo lo planeado, pero utilizando adecuadamente los recursos asignados y cumpliendo con el cronograma. ¿Qué actividades son las que vamos a realizar en esta fase? Pues la gestión del equipo del proyecto, la gestión del alcance, del tiempo, del presupuesto, de los riesgos y la gestión de la comunicación. Llegando entonces a la fase 4, es la fase de seguimiento y control para monitorear el proceso y comparar lo que se va logrando con el plan original. Si es necesario realizar ajustes, yo siempre recomiendo que el monitoreo y control y la retroalimentación tienen que ser permanentes, no solamente en la cuarta fase, porque pudiéramos llegar a la cuarta fase cuando ya sería demasiado tarde. Por tanto, hay que estar siempre mirando a nuestro alrededor si hay cambios y tenemos que hacer algún tipo de ajuste. Llegando a la fase 5, que es el cierre, se formaliza la conclusión del proyecto, evaluando los resultados, liberando los resultados, los recursos y documentando la experiencia adquirida. ¿A través de qué actividades? De la evaluación del proyecto, del cierre de los contratos, liberación de recursos y, como dije, documentación de las lecciones aprendidas. Habiendo concluido esta primera parte del ciclo de vida del proyecto, pasamos a nuestro segundo tema en la tarde de hoy, que es la selección del proyecto, el segundo apellido de nuestra materia después de haber iniciado justamente en la primera fase con el análisis. Esta selección es un proceso complejo, es un proceso final que se produce después del análisis y de la evaluación y que debe considerar el costo, el tiempo, los recursos necesarios para completar el proyecto, pero no puede ser por inspiración, sino que tiene que estar basada en la evaluación de los objetivos y los requisitos del proyecto. Es una etapa final del proceso de diseño para tomar la decisión definitiva y determinar qué proyecto será ejecutado a partir de asignarle los recursos que casi siempre son escasos, pero también considerando el compromiso futuro con iniciativas que tendrá que desarrollar la organización. ¿Cuál es el objetivo de la fase de selección de proyectos? Pues bueno, elegir el proyecto que mejor se alinee con la estrategia organizacional y que maximice el valor de los stakeholders, considerando la disponibilidad de recursos, la capacidad de la organización y el entorno del proyecto. ¿Cuál vamos a identificar como el alcance de esta fase de selección? Pues tendrá que cubrir la revisión de los resultados de la evaluación, haciendo un análisis de la capacidad, los factores adicionales antes de tomar la decisión final, la declaración del proyecto y la comunicación de la decisión a todos los interesados. ¿Cuáles son las estrategias que nos van a ayudar a lograrlo? Siempre un enfoque basado en datos,
con enfoque participativo y logrando un consenso en las opiniones de todos los interesados. ¿A través de qué acciones clave vamos a desarrollar la fase de selección? Pues convocando al comité de selección, presentándole los resultados, analizando la capacidad organizacional, discutiendo y considerando todos los factores adicionales antes de tomar la decisión final. Las metodologías y herramientas internacionales más conocidas en la selección de proyectos son el análisis del costo-beneficio incremental, el análisis del valor presente neto o VPN, el análisis multicriterio y el análisis de la tasa interna del retorno o el TIR. También nos ayudan mucho utilizar herramientas tales como el software de gestión de proyectos, las hojas de cálculo, los modelos financieros y las herramientas de análisis de riesgo, incluyendo el análisis SWOT, la matriz de decisión y el análisis de Pareto. ¿Cuáles van a ser los criterios más comunes que vamos a tomar en cuenta en la valoración de la viabilidad de un proyecto? Pues la viabilidad técnica, comercial, financiera, económica, de gestión, operativa, social, legal y la ambiental. Y entonces pasamos al análisis del costo-beneficio, ratificando que es un proceso fundamental dentro de los proyectos, ya que te va a facilitar determinar si una inversión es rentable o no a partir de la determinación de su viabilidad. ¿Qué es lo que implica? Pues una comparación de los beneficios de un proyecto con los costos asociados, y ese análisis tiene que ser continuo para prevenir los errores y problemas, con el objetivo de determinar si una inversión es sensata. Y la sensatez está dada en un análisis de que los beneficios superen los costos. Para ello va a ser necesario un conjunto de acciones clave, como son la definición del proyecto, la decisión, la identificación de los costos y beneficios asociados, la asignación de un valor monetario a los costos y beneficios, la determinación de una tasa de descuento y el cálculo del valor presente neto de los costos y los beneficios. Más adelante es importante tomar en cuenta otro elemento en el diseño de los proyectos, en la fase de selección, que es la justificación. Y este importante componente me va a servir para exponer las razones y argumentos que sustentan la necesidad o importancia de realizar el proyecto. ¿Con qué objetivo? Convencer a quienes, a los inversores, a los clientes, a los gerentes. ¿De qué? De que el proyecto es viable, es relevante y que merece ser aprobado o financiado. Y para lograr esta sustentación de una manera sólida y convincente, debemos dar respuesta a dos preguntas importantes. ¿Por qué y para qué se debe llevar a cabo el proyecto? ¿Cuáles serán los elementos clave que intervienen en la justificación de un proyecto? Pues la descripción del problema, la oportunidad o necesidad de solucionarlo, el impacto esperado, la alineación con los objetivos estratégicos, la viabilidad técnica y económica y la sostenibilidad. Ustedes se van a dar cuenta que hay una serie importante de conceptos que se repiten en las distintas fases, pero no porque sea un trabajo de más, sino porque son elementos que desde distintos puntos de vista ratifican las decisiones que se van tomando. ¿A través de qué pasos elaboramos una justificación de proyecto? Pues identificando el problema o necesidad, estableciendo los objetivos, describiendo la importancia y la relevancia, la viabilidad del proyecto, los recursos necesarios, un plan de acción y cómo vamos a hacer la evaluación y el seguimiento. Utilizando herramientas como el análisis FODA, el diagrama de Ishikawa, el árbol de objetivos, la metodología del marco lógico, el análisis SWOT, que es importantísimo, y todo lo que tiene que ver también con la matriz de priorización y otras herramientas de la gestión de proyectos. ¿A través de qué acciones clave vamos a realizar una buena justificación del proyecto? Siempre recopilando información relevante, haciendo un análisis del mercado, desarrollando un modelo financiero, evaluando los riesgos y redactando
la justificación del proyecto. Finalmente, en esta tarde abordaremos el papel del Project Management y que es fundamental para el éxito de un proyecto porque es el corazón, es el brazo, es el cerebro del proyecto como su líder, siendo el responsable también de guiar el proyecto, las personas, los stakeholders desde su inicio hasta el final, pero asegurando el cumplimiento de los objetivos dentro del alcance, el tiempo y el presupuesto establecido. Hay que destacar que una de las principales responsabilidades es gestionar precisamente a los interesados del proyecto, no solo a los recursos y a las acciones. Otra de sus funciones importantes es la planificación, el control y la ejecución, y para eso debe desarrollar un buen plan de proyecto, gestionar el alcance, un cronograma, asegurando que se cumplan los requisitos de calidad. Si todo esto que he dicho es importante, súper importante, es su liderazgo y motivación al equipo de proyecto para crear un ambiente de trabajo positivo, fomentar la colaboración y la comunicación efectiva, siempre atento a la resolución de conflictos a tiempo. Dentro de sus habilidades estarán el liderazgo, la comunicación, la gestión del tiempo, la resolución de problemas y la negociación, y tributando al desarrollo de competencias de conocimiento técnico, gestión de proyectos, toma de decisiones, gestión del cambio y pensamiento estratégico. En un marco de actitudes de adaptación al cambio, confianza y compromiso, proactividad, mentalidad abierta, gestión de equipo, gestión de riesgo, seguimiento y control, comunicación y resolución de problemas. Cierro esta intervención comentando que nuestra vida es un maravilloso proyecto que requiere de una sabia e inteligente administración por nuestra parte, aplicando todo lo aprendido para la mejora continua. Saludos, muchas gracias.